Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, el té caliente y los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque la taza está hirviendo y la tetera está a punto de explotar. ¿Recuerdan a Hande? Sí, la mismísima Hande, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza. Pues bien, hoy vamos a hablar de ella, pero no de sus éxitos en pantalla, sino de algo mucho más impactante. Resulta, mis queridos amigos, que el mundo de Hande se ha sacudido hasta los cimientos. ¿La razón? Su ex-manager, sí, la persona en la que confió sus secretos más profundos, la que tenía acceso a su vida personal y profesional, ha decidido romper el silencio. Y no de una manera sutil, no. Ha desatado una bomba de información que ha dejado a todos con la boca abierta y a Hande, según se rumorea, en estado de shock. La magnitud de la información es tal que incluso algunos medios internacionales ya están haciéndose eco de la noticia. Antes de que nos sumerjamos en este mar de controversia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les olvida de vez en cuando, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo último del chisme farandulero. Y por supuesto denle like a este vídeo si están listos para el drama, porque hoy vamos a necesitar toda su energía y atención. Les prometo que este chisme es de los que hacen historia, de los que se comentan durante semanas y de los que definen la trayectoria de una celebridad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. ¿Qué ha revelado exactamente el ex-manager de Hande que la ha dejado tan impactada? Bueno, agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje lleno de giros inesperados. La información que ha salido a la luz es tan delicada que hemos tenido que tomar precauciones legales para evitar demandas. Por eso, aunque vamos a dar todos los detalles posibles, omitiremos ciertos nombres y fechas que podrían comprometer nuestra integridad. Según fuentes cercanas al ex-manager, la ruptura profesional con Hande no fue tan amigable como se intentó hacer creer a la prensa. De hecho, la versión oficial que se comunicó a los medios fue una completa farsa. Al parecer, existieron fuertes desacuerdos sobre la dirección de la carrera de la actriz, así como sobre el manejo de sus finanzas. El manager, cuyo nombre no vamos a revelar por razones legales, ya saben cómo son estas cosas, afirma que Hande se dejó influenciar por personas de su círculo cercano que no tenían su mejor interés en mente. Estas personas, según el manager, eran amigos y familiares que buscaban aprovecharse de la fama y el dinero de Hande. Al parecer, estas influencias externas crearon una atmósfera de tensión y desconfianza que finalmente llevó a la ruptura profesional. Pero eso no es todo, amigos. El manager también ha insinuado que Hande no es tan auténtica como aparenta ser en público. Según él, la imagen de chica dulce e inocente que proyecta la actriz es solo una fachada cuidadosamente construida para mantener su popularidad. Afirma que detrás de esa sonrisa radiante se esconde una persona mucho más ambiciosa y calculadora, dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito. El manager incluso ha llegado a decir que Hande tiene dos caras, una que muestra al público y otra que reserva para su círculo íntimo. Esta afirmación ha generado una gran controversia entre los fans de la actriz, quienes se debaten entre la incredulidad y la preocupación. Ahora sé lo que están pensando. Estamos hablando de un caso de despecho. Un manager resentido que busca venganza. Es una posibilidad, claro. En el mundo del espectáculo, las rencillas y los conflictos personales son moneda corriente. Es común que las rupturas profesionales terminen en disputas legales y acusaciones cruzadas. Sin embargo, la información que ha revelado el manager va más allá de simples opiniones personales. Ha presentado pruebas, documentos, correos electrónicos, incluso grabaciones de conversaciones que, según él, demuestran sus acusaciones. Estas pruebas, que aún no han sido completamente verificadas por fuentes independientes, son lo que le da peso a las afirmaciones del manager. Una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con la vida amorosa de Hande. Todos recordamos su relación con... Inserte el nombre del exnovio famoso de Hande, ¿verdad? Pues bien, según el manager, esa relación fue en gran medida una estrategia de marketing. Afirma que ambas partes se beneficiaron de la atención mediática que generó su romance, y que en realidad nunca hubo un amor verdadero entre ellos. ¡Boom! El manager asegura que la relación fue orquestada por sus respectivos equipos de relaciones públicas para aumentar su visibilidad y atraer nuevos proyectos. Según sus palabras, fue un negocio, no amor.
Esta revelación ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans de la pareja han expresado su decepción y sorpresa. También ha salido a la luz información comprometedora sobre algunos contratos publicitarios que Ande firmó en el pasado. Al parecer, la actriz habría incumplido algunos de los términos de estos contratos, lo que le generó problemas legales y una mala reputación entre algunas marcas importantes. El manager alega que él intentó advertir a Ande sobre las posibles consecuencias de sus acciones, pero ella no le hizo caso. Estos incumplimientos, según el manager, se debieron a la ambición de Ande por obtener más dinero y mejores condiciones. Al parecer, la actriz habría priorizado sus propios intereses económicos por encima de sus obligaciones contractuales. Y por si todo esto no fuera suficiente, el manager también ha hablado sobre la relación de Ande con su familia. Según él, la actriz tiene una relación muy tensa con algunos de sus familiares, especialmente con su. Inserte el rol familiar relevante. Al parecer, existen viejas rencillas y conflictos no resueltos que han afectado profundamente la vida de Ande. El manager afirma que estos conflictos familiares son una fuente constante de estrés para la actriz y que han influido en muchas de sus decisiones profesionales. Incluso ha llegado a decir que Ande se siente atrapada por su familia y que anhela liberarse de sus influencias. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas. No podemos afirmar con certeza que todo lo que dice el manager es verdad. Al fin y al cabo, estamos hablando de acusaciones hechas por una persona que, como mínimo, tiene una relación conflictiva con Ande. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un lugar donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan. Las celebridades son expertas en crear una imagen pública cuidadosamente elaborada, y es difícil saber qué hay detrás de la máscara. Sin embargo, la magnitud de la información revelada y la cantidad de pruebas que ha presentado el manager hacen que sea difícil ignorar sus acusaciones. Y lo más importante es que Ande aún no ha salido a dar su versión de los hechos. Su silencio solo alimenta la especulación y el morbo, y la pone en una situación aún más vulnerable. La falta de una respuesta oficial por parte de Ande ha llevado a muchos a preguntarse si la actriz tiene algo que ocultar. Algunos creen que su silencio es una táctica para evitar que la situación empeore, mientras que otros piensan que está esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Ande saldrá a defenderse? ¿Negará las acusaciones de su ex-manager? ¿O optará por mantener el silencio y esperar a que la tormenta pase? Las opciones que tiene Ande son limitadas. Si decide hablar, deberá hacerlo con cuidado y presentar pruebas que refuten las acusaciones del manager. Si opta por el silencio, corre el riesgo de que la opinión pública se incline a favor del manager. La decisión que tome Ande en los próximos días será crucial para su futuro profesional. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este escándalo ha marcado un antes y un después en la carrera de Ande. Su imagen pública se ha visto seriamente dañada, y tendrá que trabajar muy duro para recuperar la confianza de sus fans y del público en general. Este escándalo podría afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos y acuerdos publicitarios. Las marcas podrían dudar en asociarse con una actriz cuya imagen está en entredicho, y los productores podrían pensarlo 2 veces antes de contratarla para sus series y películas. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos chismosos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que el ex-manager está diciendo la verdad? ¿Creen que Ande es culpable de las acusaciones que se le imputan? ¿O creen que todo esto es una campaña de desprestigio orquestada por alguien que quiere dañar su carrera? Quiero leer sus teorías más conspirativas, sus análisis más profundos y sus opiniones más sinceras. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este drama. Y recuerden, este canal es un espacio seguro para el debate y la discusión, siempre y cuando mantengamos el respeto y la educación. Nada de insultos ni ataques personales, por favor. Aquí nos gusta el chisme, pero con clase. En resumen, hoy hemos analizado el impactante escándalo que involucra a Ande y a su ex-manager. Hemos visto cómo las revelaciones del manager han sacudido el mundo del espectáculo y han puesto en entredicho la imagen pública de la actriz. Hemos discutido las posibles motivaciones del manager y las posibles consecuencias de este escándalo para la carrera de Ande. También hemos analizado las diferentes opciones que tiene Ande para responder a las acusaciones y cómo su decisión podría afectar su futuro profesional.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del chisme farandulero. Recuerden que este es un espacio para la diversión y el entretenimiento, pero también para la reflexión y el análisis. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Así que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Además, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo último del chisme. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus ideas y opiniones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y rumores del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación.